Bienvenidos a todos a un episodio más de Quiniu Inspira. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales, un acompañante muy importante de ahora en adelante en nuestros podcasts. Suneb, danos el contexto de las invitadas que tenemos el día de hoy. Cuéntanos quién nos está acompañando. Bueno, quiero iniciar presentando a Andrea, una maravillosa persona que nos está acompañando hoy. Ella es graduada de comunicación de la Universidad de Antioquia. En este momento maneja el cargo de directora comercial de Goodmeal Colombia. Es cofundadora de Conocuco y de... Cofundadora de Conuco y de Territorio Vivo. Y de Territorio Vivo, qué pena ahí. Entonces queremos que ella nos presente a nuestra otra invitada que nos va a estar acompañando hoy, y de antemano muchas gracias por la invitación y por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Yo traje a una gran amiga con la que he compartido camino, Danae. Es chilena, está acá en el marco de la COP y también visitando los amigos, porque finalmente uno siempre va y vuelve a los lugares donde amó la vida, y a veces la vida no está solo en los lugares, sino también en las personas. Y Danae actualmente es presidenta de Chile Sin Ecocidio y además es fundadora de Selvática, que es un estudio de diseño. Feliz de tenerte acá. Muchísimas gracias a todos también por la oportunidad. Y acá disfrutando de la alegría, el sabor de Colombia, la bonita energía, y también este momento que yo encuentro tan histórico, en donde hay una sinergia general, en donde sabemos que queremos hacer las cosas de mejor manera y que para hacerlas hay que hacerlas entre todos. Así que muchísimas gracias por invitarnos y por tenernos acá, de verdad. Excelente lo que dice Danae, y de hecho uno de los eslogans de Quiniu Inspira es cooperar para transformar. Completamente. Entonces creo que estamos muy, lo que tú dices, como en esa sintonía de cooperar para transformar, todos como en esa misma onda de que sabemos que tenemos que conectar, unir fuerzas para lograr un mundo mejor. Ajá. Bueno, quería agradecer también a la Universidad Alexander von Humboldt por brindarnos este espacio en el laboratorio de marketing y permitirnos grabar nuestro podcast el día de hoy. A Cristian, que es el chico que nos acompaña como el operario de todos estos equipos. Y bueno, chicas, bienvenidas. Hablemos un poco. Sabemos que la experiencia de Andrés se ha basado mucho en emprendimiento social, innovación, y queremos que nos empieces a contar un poco de tu infancia y cómo tú empiezas cómo nace en ti ese espíritu para empezar como a liderar estos procesos, o cómo te conectas con estos temas. Cuéntanos un poquito como de eso que hay detrás de lo que ahora estás realizando. Qué lindo la infancia, como que uno a veces no se acuerda tanto, y hablábamos con Danae justo. Que ahorita nos sentimos como en una segunda adolescencia. Ajá. Como en una segunda época donde yo me conecto mucho con este territorio que es Armenia Quindío, Colombia, que es precioso, que es muy abrazador, hay mucho calor humano, o sea, por las personas, por la naturaleza, de verdad que es muy lindo, es muy caminable también, hay muy buen café. Y hay personas mágicas, ¿cierto? Haciendo cosas increíbles, y pues yo viví muchos años por fuera, y el volver a Armenia hace 3 años me recuerda mucho a mi infancia y como a mi adolescencia, y realmente mi infancia fue rodeada de muchos amigos, tenía demasiados amigos, un árbol de guayabas que me acompañó durante todos mis primeros años, pues como mi primer beso fue en ese árbol de guayabas, como que ¡qué lindo! niqueamos, como decimos acá, como yo me la pasaba ya, mi abuelita pegada de la ventana como: Andrea, por favor, cuidado, no se caiga. Entonces yo creo que eso es bien lindo y no lo tienen todas las personas, porque finalmente tú tienes un árbol a media cuadra de tu casa con 10 o 15 niños que se suben a ese árbol. La infancia es diferente, así tú la pasas en un conjunto cerrado, o peor, en una casa, pues porque tal vez el conjunto cerrado tiene ciertas posibilidades de tú salir a jugar y hay seguridad, ¿cierto? Estamos en un país donde la percepción de seguridad y la seguridad siempre han sido un tema, entonces digamos que tuve la libertad de poder salir a jugar a la calle, y eso fue bastante lindo, rodeada de mucho amor también, de personas que me querían, y también llena de deseo de conocer el mundo desde muy chiquita y de experimentarlo. Entonces ahí a través de la naturaleza, pero también a través de los negocios.
Entonces ahí hacía postres de limón y hacía chocolates, también vendía chocolates. Me comía parte de lo que producía, pues obviamente como Sí, cualquiera, claro, ¿cierto? sí. Normal, pero pues me iba bien. Y tenía una forma de poner el precio que era, eso suena horrible, pero era según el marrano. Entonces a mi tía le cobraba más y así como que a otros les cobraba menos. Y eso era para salir el fin de semana, por supuesto, porque siempre había una actividad social que ameritaba toda mi atención y mi energía para poderme reunir con personas, reírme, conversar, bailar. Entonces creo que fue una infancia bastante privilegiada en muchos sentidos, de mucho amor, de mucho crecimiento, como de mucho descubrir y también como con unos padres muy presentes y en un territorio que es mágico, ¿cierto? Que el Quindío inspira, Claro. por algo el nombre de tu proyecto Es divino. es divino. Qué belleza. Cuéntanos un poquito, Danae, cómo es la conexión tuya también con los temas ambientales desde pequeña, o sea, qué cosas empiezas a ver desde esa infancia, porque uno siempre, cuando ya uno en esta, siempre cuando hace esa retrospectiva, empieza a ver cómo uno desde pequeño ya tenía como unos rasgos. Entonces cuéntanos cómo que has podido visibilizar de tu infancia que te lleva a lo que estás haciendo el día de hoy. A ver, totalmente. Yo creo que si todos recordáramos nuestros ideales o lo que era importante para nosotros en la infancia, el mundo no tendría algunos problemas que tiene actualmente o que tenemos actualmente como humanos, porque no sé si los problemas los tienen los humanos o el mundo. Creo que somos más los humanos, ¿verdad? Y siento que todos los niños y niñas realmente saben lo que es importante. Saben que está bien que todos tengamos para vivir, que todos podamos comer, que la naturaleza la cuidemos. Eso es algo más o menos como generalizado dentro de todos los niños. Y a mí me tocó vivir en distintos territorios en Chile. Entonces yo crecí en el desierto de Atacama, en Arica, con mucho calor, es el desierto más árido del mundo. Después me fui a Santiago, que es donde nací un tiempo. Después me fui a Curicó, que es de donde vienen la mayoría de los vinos que se exportan al mundo. Y es Valle Central, completamente más mediterráneo de clima, si le podemos llamar mediterráneo a algo que está al otro lado del Mediterráneo. Y después me fui a Viña del Mar. Y hay algo que a mí siempre me ha sido importante y es la autodeterminación. Porque que todo el mundo vaya para un lado no significa que allá en ese lado necesariamente vaya a haber algo importante. Es como de repente esto que le pasa a las ovejas, que pueden ir todas corriendo siguiendo como el grupo y se pueden lanzar en algún lado y no se dio cuenta ninguna. Entonces, creo que en lo ambiental algo que a mí me ha guiado en particular es la empatía con la naturaleza y no sentirme quizás tan separada de la naturaleza. Yo en Santiago tuve la suerte, porque es una ciudad muy grande, de crecer en algo que debe haber sido como una finca en algún momento que era de mi familia. Entonces era en pleno Santiago, pero había bosques de coligüe, que es el bambú chileno, y habían árboles, y estaba mi abuela y todo eso. Entonces había mucha naturaleza, pero también venir de un lugar en donde no hay muchos árboles, como puede ser Arica. Es el contraste, ¿no? Contrastes. Un contraste. Y mucho movimiento entre territorios también. Sí, en el sí, mismo muy Chile, distinto. en el mismo país, pero finalmente Arica y Santiago y Curicó. Y Viña del Mar. Y Viña del bastante. Mar, Sí, claro. yo me fui a Viña del Mar. Bien diferentes. Ajá, completamente distintos. Entonces esto como de ser un poco nómade, de venir de familia que también ha sido un poco nómade, te hace tener como cierta independencia de pensamiento y de hacer, que creo que es vital, porque está bien que colaboremos, entendiendo que somos personas distintas, porque si es por colaborar como todos siendo iguales, hacemos lo mismo y no se enriquece la cultura y tanto nuestras vidas. Entonces creo que esto como la pregunta de dónde viene lo ambiental y también de dónde viene nuestra colaboración. Nos conocimos en Social Lab, que eran proyectos para un mundo mejor. Entonces todo esto viene de justamente eso, de las ganas de incidir en crear un mundo mejor y ser parte de eso. Y de que no porque el mundo te diga, no, es que las cosas son así o asá, creértelo, sino encontrar su propio camino y sus propias maneras. Eso no sé si responde un poco la pregunta.
Sí, 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 sí. Ajá. Y me parece muy bonito como lo que nos compartes de cómo esa empatía, yo creo que una cosa que también, un valor que nos conecta mucho ahora como a muchas personas de nuestro contexto es ese valor, ¿no? O sea, como ser seres empáticos porque lo que tú dices, o sea, sabemos que todos somos interdependientes, ¿cierto? Ajá. Como tenemos nuestra mentalidad, nuestros gustos, en fin, seres individuales, pero siento que la empatía es lo que nos permite como crear estos lazos a pesar de que seamos personas tan diferentes, con modos de ver la vida diferentes, modos de vida, pero esa empatía es la que nos permite como conectar con el otro y poder tejer como esa comunidad que se va tejiendo como a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta? De hecho, creo como relacionado con eso, si tú ves un ecosistema que funcione perfecto y que se genere a sí mismo y que tenga animales, plantas, hongos, piedras, etcétera, y más vaya uno a saber todo lo que habita ahí, cada parte de ese ecosistema tiene una función primordial. Y de hecho, cuando se desequilibra es cuando algo falta, normalmente es cuando algo falta. Entonces yo estoy convencida de que al igual de que todas las plantas sirven para algo, todos los animales cumplen una función, yo igual creo que todos los seres humanos cumplimos una función y que justamente en seguir ese como intuición o instinto o ganas que tenemos desde pequeños, podemos ayudar a cumplirlo un poco más y hacer un aporte en vez de ser unos capitalistas como vacíos que solamente siguen un sistema que no necesariamente va para algún lado. Eso es lo que creo en particular. Con base a eso que dices, me parece muy bonito como como extrapolar ese concepto al tema de lo social, como el ecosistema social, donde por ejemplo muchas veces, lo he mencionado como en otros espacios, pues un león no se está comparando con el delfín, ¿cierto? No. Entonces como que cuando nos pensamos como ecosistema social, pues finalmente entendemos que yo puedo ser un delfín y puedo aportar lo que tú dices, como mis capacidades como delfín o como este ser auténtico e independiente que soy, y asimismo cada persona, ¿cierto? Como ejerciendo un rol igual de importante, con sus cualidades muy únicas y auténticas. Entonces es muy bonito como esa reflexión que nos haces del ecosistema, porque como extraer ese concepto a lo social nos permite también como coexistir de una manera pues como más amorosa. Tienes toda la razón, esa es una linda Natural. Y natural, es que también hablábamos nosotras recién que no es tan complejo tampoco. Estamos hablando de nuestro metro cuadrado. Cuando tú haces cambios en tu metro cuadrado, ya hay una transformación. Contigo, que es lo más importante, pero después también con otros que te rodean, que tú tocas, ¿cierto? De ciertas formas. Desde la persona que te saluda en la calle hasta la que trabaja contigo. O sea, ahí ya hay una transformación porque esa persona pasó por ese aprendizaje que tú pasaste sin necesidad de esa persona vivirlo. Entonces, no estamos hablando de grandes transformaciones con una transformación grande interna, inmediata, pero sí grandes transformaciones con muchas grandes transformaciones internas a largo plazo, ¿cierto? El tema es que también vivimos en un sistema más cortoplacista, donde nos miden mucho por los resultados. Entonces, claro, cuando yo veo que tu proyecto tiene un éxito en términos métricas vacías o no vacías, ay, es que tiene muchos seguidores, o es que se levantó un fondo de inversión, o es que, yo qué sé, hizo exit, que esto es como una forma de vender como tu empresa de una manera como salir por la puerta grande. Entonces, no, aplausos, porque lo hiciste y yo siempre confío en ti. Pero ¿qué pasa en el proceso? ¿Cuándo vamos a aprender también a que los cambios no se ven de un día para otro, que todo toma tiempo? Y pues eso de confiar en el proceso es difícil por lo mismo, porque estamos en un sistema muy de medir los resultados inmediatos también. Pero creo que ahí también, volviendo al ecosistema que tú tomabas como referencia y que también en el emprendimiento hablamos tanto de ecosistema,
hay que partir por uno, por su propio ecosistema personal, Ajá. que es lo que tú estás permitiendo en tu vida, cuál es tu mapa de tu día a día, de tu Totalmente. vida, cómo te enfrentas con las situaciones y después cómo esas situaciones te permiten conectar con otras personas que también se enfrentan a otras situaciones y así de manera mucho más orgánica, que a veces se quiere como también de una forma como de un día para otro crear un ecosistema. Y creemos un ecosistema de innovación, creemos un ecosistema de emprendimiento. Esto no es así desde mi visión, sino que un ecosistema se crea conectando desde el propósito y ahí como que para mí es un tema que conecta mucho como con mi camino y con eso cierro. Y cuando a mí me decían el propósito, recién llegada social, como muy en esa época, Una 2016, una bebé, claro, recién egresada de la Universidad de Antioquia, además, donde me habían transformado la cabeza, que lo necesitaba igual. Claro. Pero yo decía, ¿qué es el propósito? ¿Cómo así que el propósito? Eso me sonaba grande, grande. Yo decía, uno, ¿cómo va a saber cuál es el propósito de uno? Y no es que yo diga, ahora lo tengo súper claro y te lo narro y me lo tatúo, porque siento que también eso es muy de transformarse, Claro. según uno cómo se va transformando. Se va puliendo. Claro, pero cuando tú te afirmas de ese propósito, tú cabes en el ecosistema que tienes que caber. No cabes en otros, no cabes en otros grupos sociales, no cabes en otras organizaciones, porque te afirmas desde tu propósito y ese propósito te va llevando y te va avanzando en el camino que tú te planteas, ¿cierto? Y lo que pasa es que, claro, hacer esa reflexión sobre el propósito es complejo, requiere y también, pues digamos que existen herramientas que Ajá. felices de compartirlas, Sí, sí. pero también es apenas lógico que muchas personas no tengan en este momento la posibilidad de hacerse esa pregunta y pues ojalá en algún momento se la hagan, pero creo que es una pregunta muy clarificante para la vida, o para mí al menos lo ha sido. Bueno, y yo quiero complementar ahí dos cosas y es que volvemos a la naturaleza, que es que nada es inmediato, o sea, ni el propósito ni los resultados son inmediatos, que una planta no crece de un día para otro y que lo que tú decías del metro cuadrado, una planta de café crece, pero si le crece una planta de naranja al lado, el café queda con aromas de naranja, entonces impactar el está crecimiento. impactando todo eso y volvemos a la naturaleza de que todos esos procesos son perfectos. Entonces nada, quería complementar eso y volver como a una parte de la niñez de todos nosotros y lo que nos llevó a ese propósito que tú dices. Y quiero saber un poquito del colegio, tu etapa de colegio, tu etapa de adolescencia, que fue en Capuchinas y que estuvo compartida con mi mamá. Bueno, Capuchinas es un colegio católico para Ajá. las personas que no saben nada en especial. También fue un colegio católico. También Ok. el de Tenemos eso en nosotras común. era De monjas. Latinoamérica. Ok. Algo muy latinoamericano, era un colegio católico, ¿no? El de Lo nosotros de creo. monjas, Wow. pues de nosotras de monjas. Ajá. Era un colegio muy bueno académicamente. Tenías que pagar una mensualidad para estar ahí. Claro. Era un Latinoamérica. colegio privado. Sí. No todas las personas podían acceder. No era el más caro de Armenia, pero era un colegio de los mejores, digamos, académicamente hablando y en términos socioeconómicos. Para mí fue muy difícil esa etapa hasta octavo que estudié en Capuchinas. Yo también estudié hasta octavo ahí y en octavo me fui de... Yo intenté que esa decisión fuera antes, o sea, yo todos los años, por favor, pásenme de colegio, argumentaba y creo que era difícil también cuando eres niño a veces justificar por qué Ajá. tú Y que te quieres crean. y que te crean. Que te validen. Y poner todas las decisiones o como todos los argumentos para esa decisión sobre la mesa y que los vean es súper difícil y creo que ese fue uno de mis logros como a edad temprana, justificar todo tan bien que no solamente me fui de colegio, sino que me llevé a 3 amigas. Ok. Entonces nos fuimos para el San Solano, también Ok. colegio católico, pero pues mucho más tranquilo hacia otros aspectos que eran los que a mí me molestaban de Capuchinas, que en Capuchinas era algo muy sencillo, como que tú no podías usar manillas, y yo ahora no uso nada. Pero yo en ese momento decía, pero ¿cómo me vas a prohibir usar Claro. manillas? Y ahora digo, Andrea, gracias porque tenías toda la razón. Sí, Yo en ese momento estaba desarrollando mi personalidad, cómo yo me quería ver en el mundo. ¿Por qué me vas a prohibir usar un accesorio? O que la falda muy corta, entonces que no, y a veces te quitaban el ruedo y tenías como que el ruedo como porque estaba muy corta la falda, entonces Lo como que cortaban. lo cortaban de una manera muy agresiva Sí. también, muy violenta. Wow. Y esto se invisibilizaba totalmente, pues Ajá. porque tú eras la que estaba actuando mal.
tú eras la que estaba salida de los valores y los principios de este colegio, ¿no? Claro. Entonces para mí fue bien difícil Capuchinas, también lo agradezco en el alma. No me dejó tan buenas amigas hoy, sí muchas amigas que fueron muy buenas en el momento, tal vez perdimos como el rumbo, como la conexión. Tengo sí grandes amigos del San Solano que son amigos hasta ahora y compañeros y como bastante cercanía y alegría por haberlos conocido, pero fue una etapa, sobre todo esos 3 últimos años, de muchísimo desarrollo personal, emocional, social, porque para mí fue como un descubrirme ya sin este régimen de capuchinas, Claro. sino con la libertad que me entregó un colegio campestre, Ah, que estaba en el medio claro. de árboles, un sendero, la guadua que te gusta tanto a ti, había pues un montón de guadua, había una piscina, entonces para mí fue como, gracias Dios. Claro, para mí también. O sea, fue muy curioso porque mi experiencia fue muy similar, aunque yo tuve la oportunidad de ir a un colegio, no sé si lo han escuchado las personas pues, de Armenia, que se llama PASE, no sé si tú las has escuchado. Claro, mucho más Que es alternativo en la muy enseñanza, alternativo, claro. o sea, ya no hay clase magistral, no habían clases magistrales, todo el colegio se basaba en investigación, solo éramos 30 niños en el colegio, o sea, era otro mundo. Experiencia personalizada. Sí, o sea, era otro mundo, y también agradezco mucho a mis papás que, como tú dices, que me dieron el privilegio pues de estudiar en ese colegio, porque obviamente era mucho más costoso al ser pues personalizado y todo este proceso. Pero de verdad que eso, como tú dices, en la formación de la identidad, de la exploración de la adolescencia, de la niñez, como que te permite ver que hay muchas maneras de estar en el mundo, o por lo menos a mí me lo permitió, porque digamos que en Capuchinas todo era un poco más homogéneo, o sea, como que había un molde. Sí, como un molde, y todas las chicas como que pretendían estar ahí. Entonces lo que me permitió, por ejemplo, estar en otro colegio tan diferente como FAS era como vivir, o sea, entender que había muchos otros modos de ser adolescente, de vivir, de pensar, y fue muy bonito eso. Me gustaría preguntarles, chicas, bueno, Danae, que nos cuente un poquito de su experiencia, de cómo vivió esa experiencia en el colegio católico, y posterior a eso como que nos cuenten cada una, como que volvamos al tema del propósito. Ajá. Y nos empiecen a contar cómo ustedes empiezan a encaminarse a ese tema, ¿no? Entonces, Perfecto. Entonces, yo estudié en muchos colegios. Ajá. Estudié en Santiago, en Curicó estuve en 3 colegios distintos y me pasó algo muy curioso porque a mí mi mamá me tuvo muy joven, me tuvo en la universidad, es psicóloga, entonces yo venía de un ambiente universitario en donde crecí con quizás ciertas conversaciones y ciertas cosas que eran obvias para mí, pero después llegué a una ciudad que era Curicó, que es una ciudad, pero Curicó se considera como la capital de la agricultura en Chile, de cierta manera, y era como se le dijera como más guasa, que es una forma de decirle como un poco como de campo, ¿ya? Más campesino. Más campesino, sí. Y claro, yo venía con un montón de ideas como más modernas de quizás como igualdad de género al menos o igualdad en general, y también quizás como con mayor cultura, como pero de formación cultural quizás. Y me pasó en Curicó que me pusieron en un colegio que era un poco más al campo y me hicieron bullying como de película. Como eso de película donde van y te golpean en el patio del colegio de ese. Entonces para mí igual eso fue antes del colegio católico y fue una experiencia muy dura porque me hacían bullying porque leía, porque siempre fue como ratoncito de biblioteca. Eras diferente. Muy distinto, una Lisa Simpson. Okay. Entonces muy distinta para ese lugar que quizás como la vida podría haber sido más dura también para ellos. Igual he tratado de entender por qué me pasó esto y creo que algo más importante es ¿para qué? Porque quizás yo nunca uno va a terminar de comprender el porqué de las cosas, pero sí le puedes dar el propósito, la significancia de para qué voy a hacer yo con esta experiencia que fue tan fuerte. Y ¿qué aprendo yo después de esta experiencia? ¿Qué puedo manejar ahora mejor? Totalmente.
Entonces después a mí me cambiaron, estuve 4 años igual en ese colegio, y me cambiaron al colegio católico, pero yo igual tenía ya mi autoestima destruido y qué sé yo. Y allí fue un poquito de pasarlo. Yo no vengo de una familia católica, que eso también era una rareza en esa ciudad pequeña. Una familia agnóstica o no muy creyente y más liberal. Entonces, ese colegio fue sin pena ni gloria, tranquilo, quizás un poquito chocar con las profes de religión, de ciertas cosas que nos decían que como una mujer o como una tenía que hacer, y yo siempre muy rebelde, porque también por eso me hacían bullying, no podía quedar callada. Entonces, si algo no lo consideraba justo, aunque a mí fuera la que me molestaran, yo no iba a permitirlo. No iba a permitirlo. Y si veía algo frente a mí que no lo consideraba, iba a meterme. Yo coincido con eso, de una. porque en algún momento me dijeron que yo era una líder negativo. En el colegio, en Capuchinas. En el colegio. Sí, muy desordenada. Claro, porque lograba organizar las injusticias. La revolución. ¿Cierto? Las injusticias también me parecían, generaban mucha resistencia. Como no no tenía podía sentido. entender. Claro, no lo podía entender. No. Entonces era capaz de organizar a las personas como en contra de eso. Creo que igual fue en el Sansolano. Porque en el Sansolano también fue como ya no es ser rebelde y no tener lugar, sino ya ser rebelde y tener lugar y para tener hacerlo. equipo. Y tener equipo. Sí, claro. Y perder comportamiento, que era como una materia que le ponían a uno, y es como Claro. ganas todo menos comportamiento porque Ajá. eres una líder negativa. Sí, sí. Pero Sí, bueno, sucede. son puntos de vista, son opiniones. Totalmente. Entonces, yo después en la universidad estudié licenciatura en arte, lo cual claramente fue un shock para el colegio en el que yo venía, porque debe haber sido similar a Capuchina. Imagínense algo, pero en Chile. Claro. ¿La universidad? No, el colegio. El colegio, claro. Entonces, siendo todos como estándares de que después estudié ingeniería, medicina, derecho, algo Algo que de dinero. Algo que o sea, de dinero, algo para hacer totalmente. algo Algo productivo. Para ser alguien. Para ser alguien en la vida. Sí, con para ser comillas alguien. grandes, ¿no? Pero es Claro, un entonces pensamiento muy tradicional. a mí me fue muy bien en el colegio y me saqué segundo lugar en la prueba como para entrar en la universidad de todo el colegio, y yo me metí a arte. Entonces igual eso fue un shock porque Claro. como se perdió, ¿no? Ya, Claro. ¿qué fue de ella? ¿Qué hizo? Claro, ¿qué hizo con su vida? Pero a mí eso me permitió entrar en un mundo desconocido para mí, en donde poder analizar las ideas, ser rebelde, ver un montón de cosas desde otro punto de vista. Me pasaron mucha filosofía, historia del arte, etcétera, que yo creo que es algo totalmente importante para poder posicionarte y saber dónde estás, porque como se dice, quien no conoce su historia, la repite. Está destinado a repetir. Está destinado a repetirla, y creo que eso es algo que pasa sobre todo cuando no se invierte el tiempo necesario en que las personas nos conozcamos, sepamos dónde estamos paradas geográficamente, históricamente, culturalmente, entendamos por qué de repente quizás algo que te sale en una publicidad, ¿cuál es el contexto de eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué mueve tanta gente? Entonces siento que me permitió estudiar arte, entender como las fuerzas internas que vienen en los mensajes, en los colores, en las imágenes, y de cómo eso nos construye un ideal como subjetivo. Y al final nosotros vivimos en la era de la imagen, y hay algo muy interesante de que nosotros en un minuto podemos ver más imágenes que una persona en la Edad Media en toda su vida. En toda su vida. Súper loco el gato. Entonces, en un solo minuto. Entonces, claro, estamos mucho más bombardeados con imágenes, y la imagen siempre desde las cavernas ha sido algo simbólico que construye realidades. Claro. Y de hecho, justamente, por mucho tiempo en el arte solamente se podía hacer cosas religiosas, después solamente reyes, monarquía para legitimar el poder, y después acá en Latinoamérica un poco replicado eso con los próceres, los padres de la patria, para legitimar el poder acá. Claro. Entonces tenemos mucha construcción que ahora es lo mismo, pero está en la publicidad. Entonces siento que todo eso me ayudó a entender mejor qué era lo que se estaba diciendo, cómo se estaba diciendo y por qué. Y creo que eso es una gran herramienta, totalmente, para situarnos.
y también para entender el propósito. Hay un filósofo francés muy interesante, no me acuerdo el nombre, no les voy a cuentear, que él aprendió filosofía en la cárcel, ya por estos planes de que ojalá estuvieran en todos lados del mundo, donde tú te puedes formar en la cárcel y realmente como reinsertarte, pero porque tuviste las oportunidades que quizás no tuviste antes y que por eso terminaste ahí en primer lugar. Y él se pudo formar con, no sé, con Foucault u otros filósofos como bien importantes, y él habla de el desplazamiento de los afectos. Y eso es algo muy interesante porque, y lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Sí. A mí mis amigos me dicen Wikinaes, lo siento. Que sucede que después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos había una producción súper alta de misiles, comida para enviar. Llegaba la gente de vuelta y ya no tenían la excusa de enviarlo para ningún lugar ni que construir toda esta maquinaria de guerra. Entonces, ¿cómo mantenemos el nivel de crecimiento? Que esto es algo muy moderno, y de producción económica. Entonces comenzaron a ver la publicidad, se metió el sobrino de Freud, el padre de la publicidad moderna, etc. Y comenzó a suceder algo que es el desplazamiento de los afectos, que entre medio de la obsolescencia programada, etc., es que ¿por qué pasa que Coca-Cola lo podemos asociar a la felicidad? Claro. Y te venden la idea de que está asociado a la felicidad, o el carro de último modelo está asociado a tu éxito, que también te va en la vida, etc. Todo esto él postula es un desplazamiento de los afectos, en donde para poder venderte en esta maquinaria de productora, de siempre generar más cosas, en vez de afectos que antes eran la familia, realmente como del contacto humano, te lo ponen en un producto, claro, que tú consumas, pero nunca vas a alcanzar ese afecto porque nunca no estás satisfaciéndolo en verdad. Es solamente un producto que a través de la publicidad te programaron para creer que es eso, pero no lo es. Entonces, eso es súper fuerte, y también entenderlo de fondo, yo encuentro que nos permite posicionarnos o querer posicionarnos en un lugar en donde no seamos instrumento de eso, sino que lo podamos ocupar a nuestro favor. Y hay un ejemplo que a mí siempre me gusta, y es que Coca-Cola puedes gastar millones de dólares en convencerte de que es felicidad, alegría, familia, pero un proyecto con propósito y con sentido no necesita hacerlo, porque ya lo tiene, ya tiene un propósito, ya tiene un sentido, y él solamente que pueda identificarlo, compartirlo de una manera afectiva, emocional, que resuene con la gente, hace que la gente adecuada en el ecosistema se acerque. Y ahí yo sumaría la palabra coherencia. Totalmente. Que la coherencia yo la entiendo como lo que tú piensas, lo que tú sientes y después qué haces. Y dices. Claro, súper importante todo esto, ¿no? Es esa conexión, porque uno puede decir muchas cosas, pero después es las acciones. Claro. Y cuando un proyecto o una persona trabaja desde su propósito y también desde la coherencia, intentando la coherencia, porque también estamos en un sistema donde la coherencia es difícil y también debemos ser amorosos con el proceso. Totalmente. Creo que se pueden transformar más vidas y más realidades. Entonces creo que ahí, volviendo ya al lado de la pregunta que tú decías, que era la segunda ya alrededor del propósito, este poder que tiene la economía en el sistema capitalista actual, extractivista, igual hay que decirlo, puede llegar a ser equiparable, y esto es una opinión personal, no es una verdad absoluta, sí, con personas y proyectos trabajando en coherencia con su propósito. Porque totalmente. Tú puedes olvidarte de una publicidad o de lo que alguien te dijo, pero mucho más difícil olvidarte de cómo te hace sentir esa persona, qué te hace pensar, qué te hace experimentar. Entonces, finalmente, si nos llenamos de ese propósito, que para mí, ya yendo como hacia mi propósito, yo en algún momento dije que en un grupo de amigos como que yo trabajaba solo con proyectos que tenían un propósito mayor. Y eso generó mucho ruido, como, ay, pues claro, como, ay, no, pues disculpa, ¿cierto? Claro. Y claro, porque también igual conecto con una historia donde he tenido la suerte de comprender que eso es posible, de experimentarlo y de trabajar hacia eso, ¿cierto? Entonces ahí conectamos como con la historia de cómo nos conocimos, y fue en el 2017 en una organización que se llama Social Lab, que está en 6 países de Latinoamérica. Es uno de los referentes en innovación social de nuestro territorio latinoamericano.
ha trabajado pues en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, como con grandes proyectos como de base mundial, tercer sector y también como cooperación internacional que quieren impulsar procesos de un mundo mejor de transformación, ¿cierto? Porque también si nos ponemos como de acuerdo, todos sabemos que las cosas tienen que cambiar. Porque si no, simplemente nosotros como especie no tenemos una viabilidad de continuar la vida, o sea, ni siquiera es un tema de el mundo se va a acabar o no, o sea, digamos que estamos haciendo un daño ecológico importante a muchas especies, eso tampoco hay que negarlo, pero realmente los más afectados somos nosotros. Claro, la Tierra sigue. Todo sigue. Claro, todo sigue. pero la especie... Claro, entonces nos conocemos en Social Lab, que es una organización que para mí fue como también luz en un mundo que suele ser oscuro cuando tú conectas con lo que es oscuro, que es con lo que la mayoría de las personas conectan. Ir a tu trabajo, coger el Transmilenio, el bus, el taxi, la bicicleta, el caminar, ¿cierto? Y como que te piten porque pasaste la calle, porque no pusiste atención, que te estrujen, bueno, tantas cosas, llegar, que el jefe te trate de una forma o de la otra, almorzar viendo las noticias. Y que todos los días sean iguales. Y son violentas, entonces tú estás conectando tu alimentación con un proceso de violencia que ocurre y que no decimos que lo debemos desconocer, pero también es como hay que cuidar el metro cuadrado, ¿cierto? El territorio interno. El territorio interno y el más inmediato también. Entonces nosotros llegamos a Social Lab, que para mí es un faro de luz en toda esta oscuridad, que es muy común, son relatos muy comunes que además sirven al sistema de control, pues que es fuerte la palabra, pero finalmente es la verdad, es como que igual necesitan que se consuma el mismo producto del que hablabas ahora y que todo siga rodando de la misma forma, pues porque hay una necesidad económica que se debe sostener, ¿cierto? Claro. Entonces Social Lab lo que plantea es que hay muchos desafíos, muchos problemas, el mundo está teniendo una crisis de la que debemos salir, pero entonces en vez de caer como en la tristeza y en la ansiedad, vamos a solucionar, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a solucionar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí parten de una hipótesis que para mí es ganadora y es la innovación abierta. Todos tenemos derecho a resolver los problemas más grandes del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de emprendimientos, de ideas, de proyectos, de colaboración y de empatía. Entonces, abríamos convocatorias y lo hacíamos en conjunto con un equipo. Estábamos Dana y yo en algunos proyectos, pero también siempre personas que tenían una formación complementaria para comprender qué problema queríamos resolver. Obviamente ahí había una empresa que apoyaba o una organización que apoyaba, porque pues todo eso requiere recursos, y lanzábamos una convocatoria que era un llamado como tenemos este desafío, participa con tu idea, con tu propuesta, con tu solución o con tu emprendimiento o tu empresa. Entonces es una metodología que para mí fue como muy reveladora porque es darle voz a todas las personas, jóvenes, no tan jóvenes, profesionales, técnicos, expertos, no expertos, da lo mismo, todos podemos resolver los problemas. Y era una forma también donde, al menos la hipótesis es que cuando hay innovación abierta, tenemos mayor igualdad de oportunidades. Tú no ganas esta convocatoria porque seas amiga del vecino, del hijo, del tío, de nadie. Es porque tu idea tiene un valor frente a unos expertos que evalúan todas las ideas que llegan. Entonces creo que ese proceso nos ayudó también a conectar con el propósito y por eso yo digo hoy que trabajo por proyectos que tienen un propósito mayor, porque tengo también ese recorrido y esa experiencia y el privilegio de poder hacerlo. Y mi propósito está en impulsar proyectos que yo sé que trabajan por ese propósito. Entonces lo hago, por ejemplo, en este momento desde GoodMe como gerente comercial, como lo decían al inicio, abriendo una aplicación que busca disminuir el desperdicio de alimentos, que es un problema gigante, pero también como cofundadora de un emprendimiento de plantas alimentarias no convencionales, nativas, criollas, y también en los diferentes entornos de la vida, ¿cierto? Como a mí me dicen, vamos a tomarnos un café y hablamos de la vida, pero también de los proyectos. Y yo, ¿cómo te puedo ayudar? Y como, porque ese es mi propósito. Entonces tú tu propósito lo llevas todos los días, todo el tiempo, no lunes a viernes de 8 a 6. Para mí eso no funciona así. Con base a lo que me cuentan, pues de todas estas maravillosas historias de por decirlo así, como tú dices, André, un panorama diferente, ¿no? Porque yo creo que eso también es mucho lo que
los jóvenes sueñan, o sea, como es muy importante, y yo creo que también es como el propósito siempre ha sido de este espacio, y es como, hey, si hay otras maneras, si hay otras formas de vida, si hay otros panoramas al que, como decíamos ahora, estamos habituados cotidianamente, y eso es muy importante mostrarlo y resaltarlo porque finalmente es lo que genera la esperanza. Con lo que tú decías de este tipo de vida, ¿cierto? Como que es una vida muy, ¿cómo se dice? Como con unos hábitos no sanos, ¿cierto? No una vida de gozo, sino más bien una vida como muy sistemática. Hay un autor que decía, los cuerpos tristes son fáciles de manipular, porque Totalmente. un cuerpo triste no tiene la energía de gestar cosas. Un cuerpo triste no tiene, o sea, ni siquiera tiene eso, energía. Los cuerpos alegres tienen energía, tienen vitalidad. Son peligrosos. Entonces, claro, o sea, un cuerpo alegre puede gestar muchas cosas. Ajá. Me gustaría que, como ya empezando a cerrar desafortunadamente por el tema del tiempo y los espacios, nos contaran para las personas que nos están escuchando, y sobre todo, lo voy a decir para las niñas y las jóvenes, porque sabemos que en el contexto femenino, los espacios de liderazgo, obviamente hay una brecha muy gigante, ¿cierto? Entonces, el hecho de que estemos aquí 3 mujeres, que hemos conocido otros panoramas, ustedes que han tenido la posibilidad de estar en proyectos que inspiran, que tienen propósito, sería muy bonito que nos compartieran para esas niñas y para todos los oyentes algunos tips, algunas claves, enseñanzas, aprendizajes que han tenido a lo largo de su carrera, ¿cierto? Que puedan compartir, o sea, como en su trayectoria, que piensan que es lo más importante que le podemos compartir hoy a las personas que nos están escuchando, como para inspirar a estas personas. Ya, perfecto. Hay algo, tú recién estabas diciendo de los cuerpos tristes, creo que también volvemos a lo mismo como una visión más de ecosistema, y es el territorio cuerpo. El territorio comienza acá, por casa, nuestro propio cuerpo, y de allí va el territorio que nos rodea. Entonces, creo que algo muy importante para las niñas y adolescentes, o cualquier mujer o persona, y sobre todo digo niñas porque es bueno que nosotras nos lo recordemos, Claro. es confiar en nuestros instintos. Confiar en nuestros instintos, y no importa si alguien te dice, no, eso que tú diste no es así, o no, él solamente estaba siendo simpático contigo, ya, porque también eso es importante. A veces una sale del lugar en donde está acostumbrada y también hay que tener ojo. Es muy importante confiar en nuestros instintos y ser tercas. Si tenemos un objetivo, saber que podemos llegar allí, aunque la forma en la que lleguemos no la vayamos a conocer. No vamos a saber todos los pasos, pero podemos saber que queremos llegar allí. Y eso es vital. Aunque el resto de las personas te dicen, no, a nosotras nos lo han dicho toda la vida, es que la vida no es así, es que la vida no es así. Del arte me lo dijeron a mí Ajá, también. ajá. O, por ejemplo, yo vivo en un bosque nativo, es como, ¿cómo vas a ir a vivir allí? No importa lo que piense la otra gente tanto, pues muchas gracias por sus comentarios, pero al final tú eres la protagonista de tu propia vida, tú vas a tener tus triunfos y tus derrotas y no les va a vivir nadie más, y a tus derrotas la persona que va a aprender eres tú. Entonces hay una autodeterminación y para mí eso es vital. Creo que incluso en este contexto de la COP, creo que es algo vital la autodeterminación de las personas, de los territorios, de los países, de los pueblos, de todos, porque somos nosotras, nosotros quienes vivimos la vida y quienes debemos decidir también en base a nuestras vidas. Entonces, si tienen un sueño, si quieren algo, pero su contexto alrededor no es así, tenemos internet. Exacto, sí. Podemos buscar, escuchar podcasts, totalmente. De hecho, los podcasts han sido una herramienta importante para mí. Total. Escuchar podcasts, leer libros.
hablar online con otra gente, ser busquilla, no sé si acá ocupan busquilla, en ir a los lugares y no importa, aunque una sea tímida, ir simplemente, jugársela, porque tú no sabes cuándo te puede encontrar una gran oportunidad y ser flexible. Claro. Ser flexible, aunque no sepas los pasos que te van a llevar, ser flexible. Y sobre todo hay algo que hay que considerar, y es que las libertades no te las dan, las libertades se toman. Las libertades se toman, no te las va a venir a dar alguien que te la está coartando. Por favor, dame mi libertad, me gustaría mucho que me la devolvieras. No va a pasar, la libertad se toma y los espacios de liderazgo se toman. Total. Se toman, entonces eso creo que es algo que les puedo aconsejar, y desarrollar habilidades blandas. Está bien desarrollar habilidades duras y técnicas y todo eso, pero para obtener esos liderazgos son las habilidades blandas las que les van a llevar allí. Entonces, mantener un equilibrio de ambas cosas. Si no tienen claro el propósito, es bueno saber lo que no les gusta para podar eso y no dirigirse allí, y no perder el tiempo dando sus vueltas más largas, y allí de a poquito ir encontrando mejor el camino. Eso creo que puedo aportar. Me encantó. Hermoso, muy hermoso. Yo ahí agregaría herramientas como muy prácticas, que está por ejemplo el Ikigai, que lo pueden buscar, viene de la filosofía japonesa. Me encanta. Y es su lugar en el mundo desde el propósito. Es un ejercicio práctico, entonces tú empiezas escribiendo en qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que más te gusta hacer, en qué eres bueno, porque uno no es bueno en todo y menos en todo lo que le apasiona, por qué te pueden pagar y qué es lo que tú crees que el mundo necesita. Creo que son esas 4 vertientes. Sí, cuando creo tú que las sí. unes, igual ahí pues hay mucha información alrededor del Ikigai, hay cursos, hay textos, pero cuando tú las unes encuentras una luz en tu propósito. No es que ese es tu propósito y ya no puedes cambiar, pero es un ejercicio como de muchísima clarificación. Creo que lo que tú decías de partir por el territorio interior es súper importante. Y el Ikigai es partir por ese territorio interior. Y cuando tú tienes eso, también se van abriendo otras puertas, y saber que cuando no todas las puertas se tienen que abrir, pero también saber que cuando hay una puerta es porque esa oportunidad también llega a tu vida, y seguir entrenando para estar a la altura de esa oportunidad, si es la que tú quieres, y tampoco pensar tanto en los fracasos y en los éxitos, tal vez como nos han enseñado que es un fracaso o un éxito, o cómo se ve un fracaso o un éxito. Bajo mi perspectiva, eso no existe, simplemente, y a mí no me gusta ver como la carrera profesional, sino es un camino de vida que tiene habilidades profesionales, técnicas, personales, ¿cierto? Y entonces en ese camino a veces llueve, a veces hace sol, a veces hay muchas flores, a veces hay un arbolito, a veces hay un picnic con amigos, y saberlo transitar, porque claro, nosotros pasamos por ejemplo de Social Lab, yo personalmente de esta historia, y pasé a emprender en Armenia, en Colombia. Claro. Un proyecto personal, me hice socia de un proyecto que ya iba avanzado en I+D, pero que toda la parte de comercialización se requería, toda la parte pues como de ya volverlo empresa, y es un camino pues menos luminoso, de menos luces, claro. Como de mayor... Más incierto, ¿no? Muchísimo, entonces creo que ahí es muy importante saber qué herramientas debes desarrollar para tú plantarte en tu propósito y entender que va a llegar, y confiar un poco en el proceso y en el camino, pero también saber que pueden pasar situaciones que superen tus capacidades y tus posibilidades de enfrentar esa puerta que abriste. Pero si tú la abriste, la puedes también cerrar y buscar ayuda, o puedes ya abierta igual buscar ayuda, puedes parar un poquito y sentarte y decir como voy a ver qué hago porque no sé, y se vale no saber, se vale buscar las formas desde lo que tú puedes. Creo que ahí sería como un par de últimas invitaciones que tengo, y es como tratar de entender cuáles son las ayudas que uno necesita. Yo antes tenía como mucho esta frase que la tengo tatuada, que es ser el cambio que el mundo necesita, y yo ahora, después de este proceso donde fue muy fuerte el cambio de todo está bien y vamos a solucionar los problemas, porque es un poco el relato de Social Lab, bueno, yo ahorita solucionando un problema me enfrento a que es muy difícil solucionar un problema, que soy muy chiquito y que no está nada agradable algunas partes del camino. Entonces también es qué herramientas yo necesito para parar, tomar agua y seguir caminando, porque ese es el camino que yo elegí, que quiero transitar.
Entonces tratar de conocernos muy bien, de cada día conocernos un poco mejor para tener las herramientas que uno necesita, porque uno siempre dice, o yo lo digo mucho, como las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, ¿cierto? Pero entonces ojalá tener cada día más herramientas para hacer más cosas, y ahí viajar creo que es una linda respuesta, viajes internos y también viajes en territorios externos. Y el poder estar un poco a la deriva, como no tienes por qué tener todas las cosas claras, totalmente. Puedes tener, y creo que en esto como de avanzar, de no tener los pasos claros, hay algo que una normalmente sí tiene claro y es el próximo paso a seguir. Y ahí eso es algo como hablábamos antes de un poco como del estómago, del instinto. Entonces, aunque no sepas cuál va a ser el camino completo que te va a llevar ahí a eso que tú quieres, dar ese próximo paso, porque das ese paso y vas a tener un próximo paso claro. Y ahí con tranquilidad. Confiar. Yo quiero complementar ya lo último, que es que no me parece que hayan tampoco fracasos ni victorias, sino que resultados a cosas que nosotros hacemos, y que nosotros hacemos algo y nos da un resultado, y nosotros tenemos el poder de interpretarlo como nosotros queramos y de poder aprender de ello, independientemente de que sea una victoria o que sea un fracaso que estamos diciendo que no existe. Hay resultados de cosas que nosotros hacemos, y nosotros no tenemos el resultado que queremos es porque no estamos haciendo alguna cosa que debemos hacer, y que no significa el fin, y que podemos seguir intentándolo, y que no hay un fin, porque el fin es cuando tú ya dejes de respirar. O sea, tú puedes seguir intentándolo hasta que te dé el resultado y hasta que hagas lo que quieras. Y lo que decías de las herramientas que tienen, si nosotros no tenemos y no existen herramientas para hacer lo que nosotros queremos, pues creémoslas. O sea, este es un mundo de cosas que todo es posible. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas que queremos usar para solucionar X problema, pues también se puede crear esa herramienta y se puede crear esa cosa. Y creo que esa es la capacidad más importante que tenemos nosotros como seres humanos, que es crear, también destruir, pero lo más bonito es crear cosas para que podamos llegar a una armonía todos, y ya, con esto y es mejor hecho que perfecto. Totalmente. Chicas, como la última pregunta ya para cerrar, que es como la pregunta insignia del programa, que es ¿qué les inspira del Quindío? Que tú nos cuentes, André, en tu experiencia como habitante del territorio, y Danae como una visitante, ¿qué le ha inspirado? Para que ya nos podamos despedir de nuestros oyentes. A mí del Quindío me inspira su belleza. Es que es demasiado, o sea, es demasiado. Yo voy a Salento, voy a Finlandia, voy a Pijao, en el mismo Armenia, Barcelona, y yo digo, ¿cómo puede ser tan hermoso? El clima me parece como, siento que es un territorio que te abraza, que yo viví 10 años por fuera, me regresé hace 3 años, y ahora Danae dice, ahora entiendo por qué no te quieres volver a ir. Totalmente, es un territorio hermoso, exuberante, es lindísimo, se ve una vida en la gente, en el territorio, en las plantas, es hermoso, es un paraíso. Y de hecho, creo que eso es algo, la palabra paraíso, algo vital. El paraíso, para mí al menos, no es algo que está después de que dejamos de respirar, sino que es algo que vivimos en la tierra, y reconocer que vivimos en un paraíso nos permite cuidarlo, ¿verdad? Cultivarlo, hermosearlo y hacerlo disfrutable para todas y todos y todes, para que podamos ser felices. Y con todas, todos y todos me refiero seres humanos, plantas, animales, etc. Y acá sin duda que es lindísimo, lindísimo. A mí me encantaría volver, y muchísimas gracias por recibirnos de esta manera tan bonita. Pues bienvenida, Danae, cuando quieras por acá a nuestro territorio. Quisiéramos agradecer mucho a la Universidad Alexander von Humboldt por brindarnos este espacio de laboratorio. Muchas gracias. A Cristian, el chico que nos acompaña con la operación de nuestros equipos, y por supuesto a nuestras invitadas. La verdad es que nos quedamos muchas veces cortos de todos los temas que quisiéramos abordar, sobre tantas cosas que tenemos por compartir como seres humanos. O sea, no es lo que decía André, no solo lo profesional, sino la historia de vida, las cosas comunes. Hay muchas cosas lindas, entonces esperamos que las podamos volver a tener por aquí en otro espacio, compartiendo más historias.
Y también agradecer aquí a mi querido acompañante, mi hijo, Sunev, que es un gran apoyo para mí. Y pues nada, a todas las personas que nos estén escuchando, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que sigan el podcast, que vamos a tener cada vez invitados diversos, como es el Quindío, llenos de riqueza, de cosas lindas por compartir. Así que muchas gracias a todos y bueno, que tengan un feliz día.